Buenos días, estudiantes de octavo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 18 de la asignatura Ciencias Sociales. Recordemos la fecha, viernes 2 de octubre del 2020. Bien, vamos a repasar ciertos temas que les ayudarán para su finalización del primer quimestre. Concepciones de la historia y la cuestión de identidad. Subtemas a tratar. La historia a través de los siglos. El quehacer histórico en Ecuador. ¿Por qué es importante estudiar la historia? La historia permite que conozcamos el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro, con lecciones aprendidas y retos por lograr. La historia a través de los siglos. Se denomina historiador o historiadora a la persona encargada del estudio de la historia. Los primeros personajes en emplear el término historia fueron Heródoto y Tucídides. Heródoto fue un historiador y geógrafo de la antigua Grecia que vivió entre 484 y 425 a.C. Actualmente es considerado como el padre de la disciplina histórica en Occidente. Tucídides fue un historiador y militar. En sus obras entiende que los acontecimientos del pasado eran capaces de dar ejemplos para el futuro. El Renacimiento es un periodo histórico caracterizado por la renovación en la ciencia, las letras y los artes entre los siglos XIII y XVII en Europa. Magistra vitae significa maestra de vida, es decir, el pasado servía como ejemplo para el presente y el futuro. Se pensaba que ningún acontecimiento por venir era más complejo que aquellos del pasado. Sin embargo, la Revolución Francesa y su impacto en el mundo pusieron en crisis esta percepción histórica. Poco a poco empezó a formarse una nueva percepción de la historia, esta vez como ciencia. En el siglo XIX se identificó a la historia con el estudio del pasado. De este modo se rompió con la historia magistra vital. La nueva percepción del tiempo dentro de la historia era lineal. Tenía un origen en el pasado y se proyectaba hacia el progreso en futuro. La Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 y la Segunda Guerra Mundial en 1939 y 1945 generaron, entre otros factores, una crisis en la percepción del tiempo histórico que había surgido en el siglo XIX. Nos preguntamos por qué habían sucedido estas dos guerras en las cuales habían muerto millones de personas en los campos de batalla. La Primera Guerra, algunos historiadores ya habían cuestionado el objeto y la importancia de la historia. La Segunda Guerra condujo a un mayor cuestionamiento. Fernand Braudel, junto con otros autores e historiadores franceses, entendieron la historia como una ciencia o disciplina científica que no se limitaba a estudiar el pasado, más bien examinaban los procesos y a los seres humanos. Quiere decir que en consecuencia el historiador podía analizar distintos fenómenos, empezar en un punto determinado en el pasado y ver sus cambios y ritmo hasta otro momento en el tiempo, incluso hasta en el presente. El quehacer historiográfico en Ecuador. En este contexto, desde la segunda mitad del siglo, en las universidades se crearon carreras para formar historiadores, y los primeros historiadores ecuatorianos fueron abogados, médicos y sociólogos. Desde la década de 1970 y en 1988,
La escritura de la historia en Ecuador experimentó una importante renovación. Los historiadores empezaron a preguntarse por otros problemas. Se comenzó a investigar sobre las mujeres como grupo excluidos, los procesos, las redes culturales y los obreros. Historia e identidad. La nueva visión de procesos revaloriza la lucha de los autores dejando de lado a los historiadores tradicionales. Esto ayuda a comprender que todos construimos nuestras identidades. No hay una, sino muchas identidades. Ayudó a revalorizar el aporte de mujeres y hombres de diferentes etnias. ¿Cuál es la relación entre la historia y la identidad? Sirve para definir la nacionalidad y el sentido de pertenencia que tiene cada individuo con su país. La identidad nacional está conformada por la historia, el territorio, los símbolos patrios, la música, la danza, el idioma, la religión, los símbolos naturales, la arquitectura y la gastronomía. El Homo sapiens y su distribución por el mundo. Subtemas a tratar: Asia, Europa y América. Trabajo, adaptación y entorno. Asia. Hace cerca de 1,5 millones de años, los primeros homínidos salieron de África para poblar Asia y Europa. ¿Quiénes son los homínidos? Los homínidos son una familia de primates que incluye 4 géneros y 8 especies vivientes, entre las cuales se hallan los humanos, gorilas y chimpancés. Específicamente, el Homo sapiens partió de África hace alrededor de 150.000 años e inició la búsqueda de alimentos y recursos, primero en dirección a las costas del Mar Rojo y luego hacia el levante mediterráneo. Esta última zona está conformada por los actuales territorios de Siria, como son Líbano, Israel, Palestina, Turquía, Egipto e Irán. A diferencia de la difusión de los primeros homínidos antropomorfos que poblaron zonas deshabitadas, los Homo sapiens se encontraron con otros individuos del género Homo que ya ocupaban esos espacios por miles de años. Si bien se ha identificado intercambio genético entre estos grupos, es decir, que pudieron haber tenido descendencia entre ellos, estos habitantes preexistentes fueron desapareciendo con el paso de los milenios. Los grupos de Homo sapiens siguieron su migración en dirección al oriente. Su paso hacia lo que hoy es India y China ocurrió hace 70.000 años y 60.000 años atrás. Europa y América. Algunos grupos siguieron su camino al noreste hacia la región donde actualmente se ubica Ucrania y el mar Caspio, aunque también lo hicieron al noroccidente. Primero llegaron a la región del Mar Negro y después al resto de Europa, donde ahora es Francia, Alemania, Italia, Grecia, Polonia, España, entre otros. Esta migración se llevó a cabo cerca de 40.000 a 30.000 años atrás. El poblamiento de la tundra del norte de Asia y Siberia se dio aproximadamente 25.000 años. Las condiciones geográficas se habrían prestado para que, en el estrecho de Bering, el océano se congelara por algunos años, de tal modo que
permitiera el paso de los Homo sapiens hacia América. De esa forma, en 15.000 años atrás, los Homo sapiens llegaron a Alaska y al norte de la actual Canadá. Luego, hace 12.000 años, empezaron su descenso hacia el resto de América del Norte, América Central y Sudamérica. Las teorías sobre el poblamiento de América son teoría asiática, teoría oceánica, teoría australiana. ¿Qué nos dice la teoría asiática? Afirmó que los primeros pobladores habrían cruzado el estrecho de Bering en busca de alimentos. ¿Qué nos dice la teoría oceánica? Afirmó que al continente americano llegaron seres humanos no solo por el estrecho de Bering, sino también navegando por el Océano Pacífico. ¿Qué nos dice la teoría australiana? Afirmó que con una navegación primitiva y orillando en las costas antárticas arribaron las islas del extremo austral de América del Sur. Trabajo, adaptación y entorno. Los distintos grupos adaptaron sus dietas a las zonas en las que se asentaron. No eran igual la dieta de los primeros humanos asiáticos que la de los primeros americanos. Por ejemplo, unos tuvieron el trigo como fuente de alimentos, mientras los otros el maíz. Lo mismo sucedió con los animales que cazaban para su subsistencia. En el caso de la vivienda, el Homo sapiens empezó a adoptar una vivienda sedentaria aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo. Es decir, dejó la movilidad que implicaba ser nómada para establecerse por largos periodos en un mismo lugar. Así, progresivamente abandonó la vida en cuevas y construyó chozas rústicas. Los instrumentos que elaboraron para desarrollar la agricultura les permitieron adoptar una vida sedentaria. Las necesidades de viviendas más duraderas implicó la elaboración de nuevas herramientas. Los factores más importantes de la evolución de la humanidad fueron sus necesidades, la capacidad de los individuos para satisfacerlas y los modos en que lo lograron. El surgimiento de la agricultura y la escritura. Subtemas a tratar: la agricultura, la escritura. La agricultura. El surgimiento de la agricultura, la domesticación de plantas y animales o la invención de la escritura es necesario recurrir a la explicación de los tres grandes periodos anteriores a los primeros registros. Como podemos visualizar en pantalla, tenemos un cuadro donde detalla periodo, rango de años, principales características. Periodo paleolítico. Rango de años: 2.010.000 años antes de Cristo. Principales características: surgen de los primeros individuos del género Homo. Aparecen las primeras herramientas. Periodo mesolítico. Rango de años: 10.000 años antes de Cristo y 9.000 años antes de Cristo o 5.000 años antes de Cristo. Aparecen de los primeros indicios de agricultura y sedentarización. Periodo neolítico. Rango de años: 9.000 años antes de Cristo o 5.000 años antes de Cristo y 3.000 años antes de Cristo. Principales características: se establecen las primeras ciudades, se consolida la sedentarización. La agricultura, al igual que las técnicas de cultivo, ha cambiado con el paso del tiempo.
Se considera que el Neolítico inició cerca de 9000 años antes de Cristo, mientras en algunas zonas europeas en 5000 años antes de Cristo. Esto quiere decir que el desarrollo de la agricultura fue dispar en los 5 continentes. En el periodo siguiente ocurrió la expansión de agricultura tanto en la cantidad de lo que se producía como en la zona en la que se la practicó. Hace cerca de 10.000 años, muchos cazadores dejaron su actividad para dedicarse al cultivo de plantas. La agricultura surgió como actividad principal debido a cambios del clima, del entorno, al crecimiento poblacional, al surgimiento de nuevas formas de organización social y a la relación con la tierra. Si bien estos fueron factores decisivos, no aportaron las condiciones necesarias para expandir la agricultura. Los primeros intentos de agricultura del Mesolítico incentivaron a que los individuos del Neolítico se volviesen completamente sedentarios, pues la agricultura les proporcionaba una fuente fija de recursos, sin necesidad de seguir moviéndose. Esto no significó el fin de la recolección y la caza, ya que la domesticación de plantas fue un proceso largo. Estudiantes, ¿qué significa sedentario? Es un adjetivo que apunta a todos aquellos seres vivos de poco movimientos. La agricultura generó cambios en la sociedad neolítica. En la mitad de dicho periodo, y debido al gran apogeo esta actividad, se complejizaron las formas de vida y organización social. Con el crecimiento poblacional empezó un proceso de distinción social entre quienes eran dueños de tierra y quienes no, quienes gobernaban, quienes eran guerreros y los que trabajaban la tierra, entre el trabajo de hombres y mujeres. La escritura. La gran innovación de la escritura consiste en la capacidad de registrar datos o texto en soportes como tablilla de barros, papiros, pergaminos o piedra. Tablilla de barro. Se utilizaron al menos desde 6000 años antes de Cristo como medio de escritura. Papiros. Es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de ciperus. Pergaminos. Material empleado para escribir, encuadernar libros, fabricar tambores, etc. Piedra. La escritura en piedra es la primera manifestación de la expresión gráfica y se caracteriza porque cada signo del código gráfico es la traducción de una frase. Fueron las principales en emplear la escritura. Sin embargo, los egipcios y chinos hicieron lo mismo más adelante. La escritura fue un invento exclusivo para especialistas de rangos sociales y del gobierno. En las primeras tablillas de arcilla se registraban las cantidades de cosecha, las historias de los gobernantes e incluso las primeras leyes. La alfarería es el trabajo en arcilla, barro u otro material moldeable. Apareció en el Neolítico y fue el soporte más usado para la escritura. Hace 5000 años y 3000 años antes de Cristo apareció la escritura en la zona del levantamiento asiático y en el país que hoy se conoce como Irán. Estudiantes, les recuerdo que no va a haber finalización de la etapa número 3 en nuestra asignatura, pero sí van a tener una evaluación correspondiente al primer quimestre, que será
del 5 de octubre hasta el 8 de octubre del 2020. En este momento, estudiante, les voy a proyectar específicamente los temarios que usted va a estudiar. Temarios para la evaluación correspondiente al primer trimestre de la asignatura Ciencias Sociales. En la etapa número 1, ¿qué es lo que va a estudiar? Actividad de la semana 3, actividad de la semana 5, actividad de la semana 6. En la etapa número 2, ¿qué es lo que va a estudiar? Actividad en la sesión virtual de la semana 8, actividad en la sesión virtual de la semana 9 y actividad en la sesión virtual de la semana 10. En la etapa número 3, ¿qué es lo que va a estudiar? Estudiar la diapositiva que usted transcribió de la semana 14 y actividad en la sesión virtual de la semana 17. Nota, recuerde, solo son las actividades que tiene que estudiar, no son las tareas. Por favor, estudie para su evaluación correspondiente al primer trimestre de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, el horario para la evaluación se los darán a conocer en el transcurso de la semana. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.